Bueno, bienvenido José al examen. Podés presentar tus temas y comenzar con la exposición cuando quieras. Vos decís hacia adelante y yo paso la filmina. Perfecto, bueno, buenas noches. Yo soy José Gudiño Damia, del curso 1T1. El tema que voy a exponer va a ser continuidad de funciones. Puede avanzar, profe, si puede ser a la filmina 3, que es la siguiente. Ahí va. Una función es continua en un punto si existe límite en él y coincide con el valor que toma la función en ese punto. Continuidad necesita, por así decirlo, de 3 condiciones para que sea continua la función. La primera de ellas es que la función esté definida en x igual a, que quiere decir que existe una función valuada en a. La condición número 2, que exista el límite en la función, y la condición 3 y última, que los dos valores anteriores coincidan. El límite de x que tiende a sea la función valuada en x igual a la función valuada en a. En la filmina anterior, que sería la 2, está una imagen de lo que vendría a ser el gráfico de una función continua. No sé si la quiere mostrar de vuelta, profe, por las dudas, para que no haya dudas. Básicamente lo extraje del material que estaba en la UV disponible, así que sería esta. Bueno, continúo, profe, con discontinuidades. Bien. Si no se cumple alguna... Sí, ¿quiere decir algo o sigo? No, adelante nomás. Perfecto. Vamos a pasar a hablar de discontinuidades, que sería la filmina siguiente. Si la función no cumple ninguna de las 3 condiciones anteriores, estaremos frente a una función discontinua. Dentro de las discontinuidades, que están más adelante, como en un anexo, donde salen todos los tipos de discontinuidades que hay, tenemos la discontinuidad evitable, que sería, se presenta una discontinuidad evitable cuando existe el límite en el punto, pero la función tiene un valor distinto o no existe en ese punto. Eso sería la discontinuidad evitable. Continúe, profe, con la filmina, si puede. Ahí va. Eso vendría a ser la discontinuidad evitable. La discontinuidad evitable o esencial se presenta una función esencial o no evitable cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Que sea una discontinuidad de primera especie o que sea una discontinuidad de segunda especie. La discontinuidad de primera especie dicen que existen los límites, su valor es finito, pero no son iguales. No, miento, disculpe. Existen los límites, pero al menos uno de ellos diverge, que quiere decir que tiende al infinito. Uno va a dar un número finito y el otro sería infinito. Y la de segunda especie se presenta la discontinuidad cuando al menos uno de sus límites laterales no existe. Dentro de las discontinuidades de primera especie, a su vez, tenemos 3 tipos de discontinuidades más, que son la discontinuidad de salto finito, la discontinuidad de salto infinito y la discontinuidad asintótica. La discontinuidad de salto finito, existen los límites por derecha y por izquierda del punto, sus valores son finitos, pero no son iguales. La discontinuidad de salto infinito, este tipo de discontinuidad se da cuando uno de sus límites laterales es finito y el otro infinito. Y por último, la discontinuidad asintótica, este tipo de discontinuidad se da cuando nosotros analizamos los lados del punto, sus límites laterales dan infinito, así sea positivo o negativo. Si puede continuar, profe, ahí en las siguientes filminas hay un ejemplo de la gráfica de cada tipo de discontinuidad, que fueron las que nombré recién. Lo ideal hubiera sido que yo haya dicho la definición de discontinuidad evitable y se mostrara el gráfico.
explícalas de nuevo, digamos, porque acá está bien resumida, Perfecto. lo cual Bueno, va a quedar duplicado, pero queda bien con todas las condiciones de cada uno. perfecto, profe. Vamos de vuelta entonces, no hay problema, espero que no sea muy largo. La discontinuidad evitable se presenta una discontinuidad evitable en un punto si existe límite en él, pero la función en ese punto tiene un valor distinto o no existe. Esa sería la de discontinuidad evitable. Ahora podríamos pasar a la de discontinuidad esencial o no evitable. Es una más. Una más, profe. Acá está lo que dijimos recién, que una discontinuidad esencial o no evitable, para que sea una función de discontinuidad esencial o no evitable, ocurre en las siguientes situaciones. Que sean de primera especie o de segunda especie. Como habíamos dicho antes, la de primera especie existen los límites por izquierda por izquierda y por derecha, y al menos uno de esos límites diverge, que tendía al infinito. Y la de segunda especie, que uno de sus límites laterales no existe. Dentro de la discontinuidad de salto finito, dentro de la discontinuidad de primera especie, tenemos la discontinuidad de salto finito, que es la que estamos viendo en pantalla. La discontinuidad de salto finito se presenta cuando sus límites laterales son finitos, pero no son iguales. Continuemos, profe, así explicamos la discontinuidad de salto infinito. Uno más, esos son otros ejemplos. Y una más para hablar ya con el gráfico. La discontinuidad de salto infinito se presenta cuando uno de sus límites laterales es finito y el otro es infinito. Espero no haberme equivocado, profe, cuando definí recién de vuelta la discontinuidad de salto finito. No sé si me equivoqué cuando le repetí. No, me parece que no. Lo que no sé es si acá esta es discontinuidad sintótica, la clasificada. Sí. ¿Y la anterior? Ah, esa es parte de la discontinuidad de salto infinito, profe. Esa misma. Claro, esta es la Salto infinito, ahí va. Y ahí la otra filmina son los ejemplos. ¿La explico de vuelta? fíjate, claro, ahí fíjate, claro, empecemos como de acá de nuevo, porque acá está justamente lo que decía que te habías equivocado, pero me parece que no, Perfecto. que No, acá no, no, uno no de me los confundí. límites te da un valor Un finito real, por así y el decirlo, otro y el otro infinito. infinito. Así es. Y las siguientes filminas son los ejemplos de la de salto infinito. Y Entonces, ahora por ejemplo, vendría, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si uno ve las llaves de esta y las llaves de de los gráficos? O sea, estas son las condiciones. Y esta de los gráficos, ¿cómo nos podrías explicar las condiciones que están en esa llave respecto del gráfico? ¿Cuáles son los puntos que vinculan, digamos así, los dos límites con la figura, con el gráfico? bueno, vendría a ser cuando nosotros analizamos el límite por izquierda, vendría a ser el número finito, que viene, no sé si se me ve con la mano, viene la función como que viene subiendo. Y cuando analizamos por derecha, vendría a ser su salto al infinito, que viene del infinito y se va. Bien, Lo entonces, mismo con la sí, imagen de abajo. ¿Sí, profe? sí, sí, está claro. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando uno dice de izquierda a derecha es la aproximación al punto A, que ahí está, Perfecto. digamos así, remarcado en el eje X. Entonces, desde izquierda, no hace falta hacer gráficos con la mano, desde izquierda va a ser de izquierda de la pantalla hasta el punto A. Y de derecha va a ser Perfecto. de derecha de la pantalla hasta el punto A. Y si vemos en el límite, eso que es una obviedad, digamos así, pero que está bien explicarlo y poner énfasis, es justamente la tendencia de la variable independiente. Perfecto. ¿Mm? Esa sería la forma bien explícita para explicar. Entonces ahora podés continuar con lo demás, que era lo que querías explicar.
No, iba a decir lo mismo que la de arriba, a diferencia que los valores estaban al revés, digamos. Por de izquierda hasta el punto A era menos infinito y por derecha del punto A era positivo el signo. Nada más quería aclarar lo del signo. Bien, entonces este tipo de discontinuidades se clasificaría como, Salto infinito. bien, Y por último, que era la que nos quedó ahí, era la discontinuidad asintótica, que cuando se analizan los dos lados del punto, por izquierda y por derecha, su resultado es infinito, positivo o negativo. Puede ser de 1 y 1, que es la que está aquí en pantalla. bien. Y siempre la misma dinámica, digamos, al punto, o sea, ¿cómo se lee el límite? Límite de f De de X que tiende a. x Bueno, que del fondo. tiende a por izquierda, en este caso, porque estamos hablando de laterales, o por derecha. ¿Mm? Perfecto. ¿Continuó? Sí, profe. Acá está el ejemplo de la discontinuidad de la segunda especie, que era cuando uno de sus límites laterales no existían. Lo que yo analicé, profe, con la V era porque las raíces no podían tomar valores negativos. No sé qué tan cierto es eso así, pero me parece que es así la definición. Sí. Perfecto. Esos ejemplos los saqué de la UV. Me parece que todos los chicos están inscritos a la misma aula virtual, así que todos lo pueden Bueno, pero acceder al material. cómo nos podrías explicar estos dos ejemplos? ¿Alguna característica o algo que haga esa, más allá de la clasificación, que haga notar llegar a esa clasificación? Cuando nosotros analizamos, lo que se me ocurre decir, profe, es que cuando nosotros analizamos los puntos, tanto por izquierda y por derecha, tendremos un valor positivo y la X va a tener, va a optar también por tener un valor negativo. A mí se me parece lo más lógico decir eso realmente. ¿Y en el gráfico de abajo también? En el gráfico de abajo, cuando uno lo evalúa, no existe el número, es como que no hay un número. Yo realmente a la definición gráfica de la discontinuidad de segunda especie no sé explicarlo muy bien porque no me doy cuenta realmente. Bueno, Fue por lo que leí, lo que le digo. bueno, continuamos, después podemos volver en ese concepto. Perfecto, no hay problema, profe. Esto es la continuidad en un intervalo. Profe, ¿puedo hacer un paréntesis acá? ¿Sí? Yo a estos temas de continuidad en un intervalo, junto con los de teorema, no sé realmente, siendo honesto, si eran parte de continuidades, pero yo los opté como fundamentales porque cuando yo resolvía estudio de funciones en la parte práctica y estudié los teoremas, le noté relación. Por eso yo los puse en el PowerPoint, porque me parecen que son necesarios. Era eso el paréntesis que quería aclararle, porque no sé si realmente era parte o no. Digamos que se complementan para ser específicos y sería otro tema, pero es un tema que está muy cercano y que al mismo momento que uno analiza, por ejemplo, no sé, una asíntota o utiliza el límite lateral para una discontinuidad, también va o a derivar o a tener otras herramientas y el análisis se va expandiendo. Una cosa es analizar únicamente el salto y otra cosa es analizar esa discontinuidad y después clasificar el salto. Entonces, el análisis o todo esto que es el tema de continuidad está dentro del análisis de funciones también. Entonces, Perfecto. lo terminemos al análisis porque está y está relacionado. Después, eventualmente, podemos volver a poner un poquito más de énfasis en lo que es discontinuidades. Perfecto. Continúa entonces. Bueno, continuidad en un intervalo, profe, dice que si una función es continua en un intervalo abierto
AB es continua en todos los puntos del intervalo. Y si una función es continua en un intervalo, y además, es además, ¿no? Bueno, y es continua en un intervalo cerrado AB, si es continua en un intervalo abierto, y además es continua por derecha y por izquierda del punto, lo asimilé yo. Ahí dice derecha de A, izquierda de B. Y continuando con las filminas, empezaríamos lo que serían los teoremas. El primer teorema que analizamos es el teorema de Bolzano, que dice, que si una función es continua en un intervalo cerrado y se cumple que la función valuada en A y la función valuada en B son de signos contrarios, existirá por lo menos un punto C en el que la función valuada en C va a ser igual a 0. El teorema de Bolzano nos indica que existen raíces. A continuación hay un gráfico que extraje del aula virtual. Ahí está marcado el punto C, que es donde la función vale 0. La función valuada en ese punto. ¿Continúo, profe? Sí, sí, sí. Después, en la siguiente filmina, viene el teorema de Weierstrass, no sé si se pronuncia así. Dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado, y además si cumple que la función valuada en A sea mayor o igual a la función valuada en X, y a su vez sea mayor o igual a la función valuada en B, existen por lo menos dos puntos en el que la función encuentra sus extremos absolutos, que vendrán a ser máximos y mínimos en el estudio de funciones, que está representado ahí en el gráfico. El punto A es el máximo y el punto B el mínimo. Y el último teorema, el teorema del valor intermedio, que dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado, tal que la función valuada en A sea distinta a la función valuada en C, existirá un punto C entre A y B, tal que la función valuada en C va a ser un número finito X. Y ahí, bueno, como dice el teorema, encontramos un valor intermedio entre ambos puntos. En mi PowerPoint, profe, es realmente eso. Si usted quiere volver para hacer énfasis en algún punto en particular. Sí, déjame ver. Bueno, vos utilizás estas tres condiciones, digamos así, Condiciones. para poder estimar, digamos, o clasificar la continuidad. Independientemente del detalle, ¿cuál sería el objetivo que estás persiguiendo? En la función continua. En el análisis de funciones. No sabes. Perfecto. Mi análisis, el que yo hago cuando veo la función, observo primero si no presenta, por así decirlo, una interrupción. Como sea lo que estuvimos hablando, un salto, que haya un infinito. Yo analizo eso. Si yo veo que mi función no tiene alguna interrupción o no veo que se corte, yo asumo que sea una función continua. Para yo quedarme tranquilo, puedo analizar estas tres condiciones. Ahora, la función, vos estás hablando como que igual a la función ya la conoces. El análisis de función o eh, protocolo, llamemos, para saber si es continua o es discontinua, ¿lo haces Sí. cuando la función la conoces
o la haces para conocer la función? Lo hago para conocerla en el estudio de funciones, digamos, porque uno no la tiene representada. A nosotros nos las dan como una ecuación, como una función en sí, sin graficar, y mediante una serie de pasos que nosotros calculamos el dominio, los cortes, Bueno, las... entonces es una expresión, digamos, lo que uno tiene normalmente, vos decís nos dan, pero en realidad es lo que uno tiene como dato en un problema, Claro, sí, sí, físico es incluso, cierto. o químico, o ingenieril, lo que sea, pero vos basas tu análisis en decir, cuando este punto yo lo quiero conocer o lo quiero ver, como si el punto ya lo conocieras. En realidad, Perfecto. no lo conoces. Entonces, ¿cómo sería la operatoria? Te vuelvo a preguntar, vos tenés esas tres condiciones, ¿cómo sabes cuál es el punto a analizar, el lugar, el entorno, el interno, lo que sea, independientemente de las condiciones de continuidad y discontinuidad? Perfecto. Se me ocurre decir, profe, lo más óptimo es ver si hay algún valor que anule mi función. Eso, Analizaría el dominio. exactamente. Entonces te tenés que basar en el análisis del dominio. ¿Para qué analizas el dominio? Yo analizo el dominio para ver si hay algún valor de X que se anule, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando X se anula? La función no es continua. En realidad no lo sabes todavía, porque Ah, no, claro. justamente eso es lo que te va a dar todo el análisis que estás haciendo. El tener digamos así, un problema, algo raro en el dominio, te da una indeterminación. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde cuando en el análisis del dominio vos detectas esa indeterminación, ahí es donde haces el foco y donde empiezas a utilizar la herramienta límite y a tratar de decir, yo estos tres pasos o estas tres condiciones las tengo que analizar para cuál es tu objetivo. Para corroborar si me baso en las tres condiciones estas, para corroborar si mi función es continua. No solamente para eso, No, para analizar también el dominio. no, el dominio ya lo analizaste. Vos con este análisis solamente decís, ¿es continua? No, ¿Qué más? no, yo después puedo averiguar los cortes de la función, si es par o es una función impar. Con estas tres condiciones de límite, ¿podés saber eso? No, no, no. No, porque cortes no tiene nada que ver con la condición esta del límite. Claro, entonces no te vayas del tema porque estamos hablando de esto. El, el- Perfecto. el tema, yo te repregunto, con estas tres condiciones de límite, ¿vos solamente podés decir las funciones continuas? ¿Solamente se usa para saber si la función es continua? No diría solamente para saber si la función es continua, porque no me parece que sea lo más lógico de decir, sino se me ocurre decir para saber si existe alguna función. Mm, No, ¿cómo vas a usar el límite para saber si la función existe? Me estoy perdiendo, profe. Eh, ¿Me puede volver a repetir la pregunta? Vos tenés tres condiciones ahí que usas al límite como herramienta para decir, si el límite de A existe, pasa tal cosa, si el límite no existe, si el límite de... esas tres condiciones solamente te dicen
que la función es continua o ya te van dando datos para otro tipo de análisis u otro tipo de conclusión? Por las herramientas que yo opté, profe, voy a decir que sí. Estas condiciones asumo que es para saber si mi función es continua o no. Bien, entonces no, Pero es para ver si yo... ¿Cómo? Disculpe. entonces no es solamente para saber si es continua, es para saber si es continua o no es continua. No, no es continua. Claro, porque si no es continua, es discontinua. Otra opción no hay. Bien, y si es discontinua, se abre todas las posibilidades que... De lo que estuvimos hablando recién. Entonces, es Tal el cual. disparador, eso es el disparador. La respuesta correcta completa de esto es el disparador para el análisis de las condiciones de continuidad, no solamente si es continua. ¿Sí? Perfecto, claro, Porque sí. si hay alguna condición de esa que no se cumple, quiere decir que hay una discontinuidad, entonces ahí comenzás a Analizar qué clasificar, tipo de discontinuidad analizar, es. y también con el límite, porque fíjate que vos acá haces toda la clasificación, digamos así, incluso hasta de los saltos, si es continuo, si es discontinuo. Esa primera respuesta te sirve para llegar a si es evitable, si es no evitable, solamente con el... Claro, sí, sí. Fíjate que vos ahí en esto que ya pusiste, lo único que estás haciendo es trabajar con los mismos límites, esos tres límites, las tres condiciones que diste en su inicio. Entonces, En su inicio. no Tal cual. solo estás diciendo la función es continua, sino también estás diciendo si es continua, si es discontinua y qué tipo de discontinuidad es. Y en algunos casos ya prácticos, como vos dijiste, el análisis de paridad y todo eso, es saber si esas discontinuidades se pueden levantar, lo que decimos, por ejemplo, el cálculo del verdadero valor de la función, por ejemplo. Bien, sí, sí, es cierto. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, es como usted dijo, la respuesta es un disparador para ver si es continua o es discontinua. Son los únicos caminos que hay también en este tipo de casos. Bueno, después, una cosa que acá quedó la discontinuidad evitable, quedó la función. Ahora, acá fíjate que hay algo que me parece que no lo dijiste. La discontinuidad de primera especie eh, ya empieza a analizar cómo son los límites laterales, es decir, si los límites laterales son distintos, si son iguales. Ese análisis lo estás obteniendo también con lo mismo que vos calculabas o que ya tenés calculado según el planteo original de discontinuidad que se llamaste ahí en esa filmina. Sí. Como para ir cerrando, en la parte... A esa, disculpe, profe, a las ambas discontinuidades de primera especie y segunda especie las definí. Sí, Le había comentado que en primera especie cuando uno de sus límites era diverge, que tendía al infinito. sí, 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 sí. Acá en esta definición me dio alguna duda. Dice, cuando una función es continua en un intervalo abierto, perdón, una función es continua cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Y es continua en el intervalo cerrado cuando es continua en el intervalo abierto AB y además en los dos puntos también. Está claro. Bueno, ¿querrías agregar algo más con respecto a este tema, Ignacio? No, profe. Yo lo había hecho el paréntesis de que había agregado los teoremas y continuidad en el intervalo, porque, bueno, en las filminas que existen ahí en el aula virtual, lo nombraba mucho. Entonces, bueno, como le había comentado, no sabía si era súper importante o no, pero opté por ponerlo y definirlo. Sí, estas son condiciones a ver, ¿qué es un teorema? Un teorema es algo que siempre se cumple, digamos, es algo similar a una ley, pero que tiene
algunas consideraciones más pragmáticas. Entonces, fíjate que lo que está diciendo acá, básicamente, en el gráfico, si yo tengo un punto FDA que es de distinto signo y la función es continua, la única chance de que pase de un signo al otro es que pase por cero. Sí, Entonces, sí, eso seguro. es justamente más o menos lo mismo que hablábamos anteriormente, en el sentido de decir, hay algunas cosas que son por descarte, llamémosle, o por el mismo análisis que vamos obteniendo esos teoremas, desde el punto de vista ahora de ¿cómo es? De una gráfica y de la continuidad o discontinuidad, de, es que nacen estos teoremas. Está bien. Bueno, Ignacio, Ok. yo para mí está muy bien. Yo voy a